tener mi currículo para obtener las entrevistas que quiero? Si yo me postulo una vacante, ¿cuál debe de ser el formato como tal? Muy bien, Carla, pues vamos a empezar por decir que no hay un currículo que pueda funcionar para todas las personas. Cada persona va a tener que realizar un currículo de acuerdo a sus necesidades, porque todos estamos buscando una vacante diferente, tenemos diferente experiencia, entonces no hay un modelo a seguir, más bien tenemos que tomar en cuenta los detalles que vamos a explicar a continuación, las partes fundamentales de un currículo, para poderlas adaptar a nuestras necesidades. Entonces, desechemos esa idea de que tiene que haber un modelo y que nos va a funcionar a todos. Cada quien va a tener un currículum personalizado. Entonces, esto es importante, no hay un currículo ideal. Exactamente. Se adapta a cada necesidad del candidato. Exactamente. Incluso es importante decir que la recomendación es tener más de un currículum, porque hay ocasiones en las que nosotros como candidatos queremos explorar más de un área laboral. Y en este caso es importante tener un currículo que esté personalizado o adecuado a una vacante o a un área. Entonces vamos a tratar de ser más flexibles en este aspecto y vamos a empezar por mencionar 5 aspectos para un CV ganador. Y vamos a empezar con el primero, que es la brevedad. Tu currículum debe de ser breve. Esto significa que no debe de contener información que no vaya a ser relevante para el reclutador. Debemos de poner exclusivamente la información que el reclutador está esperando encontrar. ¿Hay algún número de cuartillas que sea el ideal para abordar tu currículo? Pues mira, le diríamos a los candidatos que 2 cuartillas serían un promedio ideal. Sin embargo, hay flexibilidad. Si nosotros tenemos más o menos experiencia que consideremos que es necesario poner en nuestro documento, podemos ser un poco más flexibles. En este caso también es importante mencionar que, por ejemplo, el currículum de un recién egresado tendrá a lo mucho una cuartilla. No hay necesidad de poner más información. Ok, perfecto, Nori. Muchas gracias. Y bueno, vamos con el siguiente punto, que es tu currículum debe de ser claro, debe contener información en orden. El reclutador no se debe de perder en la información, debemos de ser lo más consistentes posibles y tener una buena organización en nuestra información. En esta parte, ¿podría jugar un poco la redacción? ¿Cómo vamos a redactarlo? Por supuesto, la claridad está asociada a nuestras habilidades de comunicación. Si nosotros presentamos un currículum que el reclutador pueda entender, vamos a tener esa ventaja de estar demostrando la competencia de habilidades de comunicación. Es muy importante esta parte. Y bueno, vamos a pasar al tercer punto, que el currículum debe lograr venderte. ¿A qué te refieres con lograr venderte? Bueno, cuando hablamos de que el currículum te venda, nos referimos a que el currículum no es nada más un resumen de nuestra historia laboral. El currículum no nada más va a decir qué sabemos hacer, sino también tiene que saber vendernos y decir por qué somos el candidato que la empresa va a querer contratar. ¿Qué hacemos nosotros diferente? ¿Qué tenemos de diferente frente a nuestra competencia? De esto hablamos cuando nos referimos a que te logre vender. Me imagino que entonces este es un punto fundamental para convertirte en un diferenciador entre un candidato y otro y que tú seas el seleccionado. Totalmente. Estamos hablando de que se asocia con tus logros, con tus metas alcanzadas. Tenemos que demostrarle a la empresa por qué somos un candidato de calidad y qué le estamos dando adicional a otros candidatos que también se están postulando para la misma vacante. Y bueno, después de esta parte tenemos que debe ser profesional. Es un documento que nosotros debemos de tener actualizado de manera constante. Es un documento que requiere seriedad y que obviamente va a ser un reflejo de nuestra personalidad y de nuestro perfil profesional. Y bueno, en el quinto punto me gustaría mencionar que debe de estar libre de errores. A eso regresamos nuevamente a la redacción, a la ortografía, y me parece muy importante mencionar un detalle, Carla, en este aspecto, que es muy importante que los candidatos mantengan su currículum actualizado. Muchas personas piensan, yo no estoy buscando trabajo, ¿cuál es el objetivo de que yo actualice mi información? Y bueno, aquí nos enfrentamos a 2 escenarios. El primero es que tal vez nuestros candidatos de OCC Mundial no saben que las empresas pueden encontrarlos aunque ustedes no se postulen a una vacante. Esto quiere decir que si yo como empresa estoy buscando un perfil, yo puedo realizar una búsqueda en nuestra base de datos de candidatos y tratar de encontrar el perfil que se ajuste a mis necesidades. Si yo soy un candidato que no me ha parecido importante actualizar mi currículum y tengo la información de hace 2 o 3 años, me voy a encontrar con que las empresas no se van a fijar en mí. Estoy perdiendo oportunidades. Esa sería la primera causa o la primera razón para tener tu currículum actualizado. La segunda es que nosotros nunca sabemos si nuestro trabajo actual es seguro. El día de mañana puedes
tener necesidades diferentes, puedes requerir cambiarte de ciudad, puedes tener intereses diferentes. Entonces, si estás buscando oportunidades, en cualquier momento que se te presente la oportunidad, debes tener tu documento actualizado. Entonces, pues, resumimos, breve, claro, que te venda, que sea profesional y que esté totalmente libre de errores. Ok, Nuri, suponiendo que yo nunca he hecho un currículo, no sé las secciones que tiene, ¿qué partes son las fundamentales que no pueden faltar? Bueno, de esto vamos a hablar a continuación. Les vamos a mostrar los 6 componentes que no deben de faltar en todo currículo. Y bueno, vamos a empezar con el número 1. Estamos hablando del título de tu currículum. Y esta es una sección muy desaprovechada por los candidatos. Va un tip esencial para todos nuestros usuarios de OCC Mundial. Hay una sección en nuestro perfil online donde es importante poner un título. Nosotros cuando ponemos el título generalmente vamos a poner CV, vamos a poner nuestro nombre o vamos a poner currículum vitae. ¿Qué sucede aquí? Los reclutadores cuando ven el listado de candidatos que se están postulando a una vacante, lo primero que van a ver es el título de nuestro currículum. Es una oportunidad de vendernos de una manera atractiva antes de que el reclutador siquiera conozca nuestro perfil. Y aquí tenemos algunos ejemplos, vamos a leerlos. El primero es cajero con 3 años de experiencia, organizado y responsable. Vamos a ver este que dice contador titulado con 4 años de experiencia, especialista en impuestos. Nos vamos a dar cuenta de que no es necesario tener un título profesional para poner un título atractivo en nuestro currículum. Y en esta parte estamos dando información valiosa. Estamos diciendo que tenemos cierto tiempo de experiencia y que además tenemos un área de especialización. Entonces, este es un área de oportunidad que podemos explotar. También se recomienda que si hacemos nuestro documento en un procesador de textos como Word, que es el más común, también utilicemos este título para que nuestro documento sea más atractivo y le anticipemos al reclutador que se va a encontrar en nuestro documento. Podríamos entonces resumir que sí es un detonante para que el reclutador abra nuestro currículum. Por supuesto, es como un eslogan que te vende de inmediato ante los reclutadores. Y vamos a ir al segundo punto de nuestro currículum, que son los datos personales. La verdad creo que en esto siempre se suscita que hay muchos candidatos que dan datos personales que a lo mejor no son tan relevantes. ¿Cuáles son los que deben de ir siempre en el currículum? Bueno, aquí señalamos 3 datos que no pueden faltar, que por supuesto es tu nombre. El segundo es tu teléfono de contacto. Generalmente utilizamos un número celular para evitar que te hablen o utilizar el teléfono de tu oficina, que no es correcto. Y finalmente una cuenta de correo electrónico. Algunos candidatos ponen información que no es relevante para los reclutadores, como por ejemplo su estado civil, su nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento. Se ve poco profesional. Hay una excepción. Cuando nosotros estamos leyendo la vacante a la que nos vamos a postular, vamos a encontrar algunos detalles que el reclutador pone como requisitos. Si en la vacante dice que hay un rango de edad o que hay una restricción de zona geográfica, es decir, que el reclutador desea que tú vivas en la zona de la vacante, entonces es pertinente poner este tipo de información. De lo contrario, con tu nombre, tu teléfono de contacto y tu correo electrónico es más que suficiente. En esa situación, ¿recomiendas entonces que sí se personalice el currículo para cierta vacante a la que te quieras postular? Por supuesto, es una recomendación que les damos, no nada más ahorita en este evento de Expositi OCC, sino en sus futuras búsquedas, que antes de postularse lean cuidadosamente la vacante y adecúen su documento a las necesidades o enfoquen su currículum a esa vacante que quieren conseguir. Y bueno, nos vamos a ir con el número 3, que es el objetivo profesional. Creo que aquí también se habla de que el objetivo profesional ya está pasando de moda, incluso se maneja ya más como un perfil profesional. ¿Qué tan cierto hay de esto? Bueno, pues vamos a hablar de una parte muy desaprovechada de nuestro currículum, que es el objetivo profesional. Aquí es importante seguir algunos consejos, que es no enfocarse en las necesidades nuestras. Hay gente que puede poner, aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace un objetivo profesional genérico, donde parece que decimos mucho, pero en realidad no estamos dando un mensaje contundente. Dice aquí, aplicar mis conocimientos para contribuir al desarrollo de una empresa. Este es un enunciado que vamos a encontrar, que los reclutadores nos encontramos en el 99% de los currículos que nos toca revisar. Y bueno, no estamos diciendo ninguna información, nos estamos centrando en nuestras necesidades. La idea de un objetivo profesional es enfocarnos en cómo la empresa va a obtener un beneficio al contratarnos, porque finalmente ellos nos están ofreciendo la vacante. Entonces tenemos un ejemplo aquí, preparado por nosotros, por OCC Mundial, que dice analista financiera
con 7 años de experiencia en mercados y análisis estadístico, competente en planeación financiera y administración de proyectos, acostumbrada a trabajar bajo presión, cumplir con tareas urgentes y realizar reportes con alto nivel de eficiencia. Me gustaría que nuestros candidatos vieran cuánta información estamos compartiendo en esta parte de nuestro currículum. Estamos diciendo que tenemos experiencia, estamos diciendo las áreas en las que tenemos experiencia, nuestras competencias como es administración de proyectos o planeación financiera, y además estamos diciendo que tenemos competencias adicionales como el sentido de urgencia y la excelencia. Entonces el objetivo es una posibilidad para nosotros volver a vendernos antes siquiera que el reclutador vaya a nuestra experiencia laboral. Entonces aprovechemos esta oportunidad y no hagamos un objetivo laboral genérico. Es una breve descripción de cómo te vas a vender también a la empresa, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces vamos a pasar al cuarto punto, al cuarto elemento de nuestro currículum, que es el último grado de estudios. ¿Cuáles son los estudios, lo ideal que debemos de poner desde primaria hasta licenciatura, desde secundaria hasta licenciatura? Porque después te encuentras con un listado de historial académico que no sabemos si es lo más pertinente para los reclutadores. Es muy importante que hagas mención de esto, Carla, porque estamos hablando de que nuestro currículum debe ser un documento breve. Entonces, si nosotros ponemos información irrelevante, como es dónde cursamos la primaria, dónde cursamos la secundaria, estamos desperdiciando espacio. Y esta información no es relevante para un reclutador. Si nosotros tenemos un grado profesional, es evidente que cursamos primaria, secundaria y preparatoria. Hay algunas excepciones, voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo soy diseñadora gráfica y cursé un bachillerato técnico en dibujo asistido por computadora, por ejemplo, esa es una carrera técnica, tiene un valor curricular, y si mi vacante está relacionada con esa industria, es pertinente utilizar esa referencia académica. De lo contrario, lo único que debe ir en nuestro currículum es nuestro último grado de estudios. Otra excepción podría ser en el área académica. Por ejemplo, si estamos aspirando a una vacante para dar clases en una universidad y tenemos un posgrado, sin duda va a ser relevante poner nuestra licenciatura, nuestra maestría o nuestro doctorado. Si nosotros tenemos una carrera trunca, es pertinente poner los semestres que tenemos certificados. Si tenemos boleta de calificaciones, esa será nuestra manera de comprobar que cursamos esos estudios. ¿Qué tan de bueno es poner el promedio? Yo no lo recomendaría. Si eres recién egresado y te estás vendiendo como un estudiante de excelencia, si recibiste una mención honorífica en tus estudios, quizá sea pertinente ponerlo. Pero si eres un profesionista que tiene 15 años de experiencia, es absolutamente irrelevante poner el promedio de tu preparación profesional. Entonces, omitámoslo. Okay. Y bueno, nos vamos a ir con el quinto punto, que será la experiencia laboral. Creo que esta parte es la más problemática porque es la que más se tiene que redactar, es la más importante para los reclutadores, ¿no es así? Totalmente. La experiencia laboral es la espina dorsal de nuestro currículum. Es donde nosotros vamos a decir qué sabemos hacer, cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestros logros. Entonces, cada experiencia laboral debe de incluir 5 elementos que estamos viendo en pantalla. El primero es el nombre de nuestro puesto, qué cargo desempeñamos en nuestra empresa. Después vamos a poner obviamente el nombre de la empresa, y aquí me gustaría dar un tip muy útil que a los reclutadores también les podría ser de muchísima utilidad. Es poner, por ejemplo, la página web de la empresa en la que trabajamos. Si yo, por ejemplo, trabajé en una empresa muy reconocida como Coca-Cola, de inmediato el reclutador va a tener una idea del giro al que me dediqué, del tipo de empresa para la que laboré. Pero quizá trabajé en una empresa más pequeña. Si yo le pongo a mi currículum la dirección electrónica de mi empresa, por ejemplo, para que el reclutador se sienta con confianza de investigar un poco más sobre la empresa para la que trabajé, eso es un plus. Le estamos dando confianza al reclutador de que puede verificar toda la información que nosotros estamos proporcionándole. Entonces, ese es un tip adicional. Vamos a poner el periodo en el que laboramos. No es necesario poner la fecha exacta. Basta con poner el mes y el año de nuestro ingreso y el mes y el año en el que dejamos de colaborar con esa empresa. Vamos a poner una breve descripción de nuestras funciones. Pueden ser de 3 a 5 actividades, las más destacadas para nuestro puesto. Y finalmente vamos a poner los logros. Y bueno, aquí les tenemos un ejemplo de cómo podría estructurarse una experiencia laboral. Vamos a ver cómo tiene los elementos que acabamos de mencionar. Estamos hablando de una supervisora de retail. Estamos poniendo el periodo en el que trabajamos en dicha empresa, cómo se llama nuestra empresa,
y estamos describiendo cuáles fueron nuestras actividades. Dice aquí manejo del personal de promotoría en 42 puntos de venta, DF y zona metropolitana, responsable de inventarios con un valor superior a $1,000,000. Algo que me gusta destacar de este ejemplo que tenemos aquí es cómo estamos utilizando cifras y números. Y esta es una recomendación muy, pero muy importante para todos nuestros candidatos. Cuando nosotros ponemos cantidades, hablamos de frecuencia, hablamos de cantidad, hablamos de presupuestos, de montos de dinero manejado, le damos más valor y destacamos nuestra experiencia profesional, porque estamos dándonos cuenta de qué tan importante o tan relevante fue nuestro puesto. Entonces, esto es lo que podemos observar aquí. Y finalmente tenemos los logros. Retorno de inversión del 16% en campañas. Estamos diciendo qué hacemos y cuáles son los resultados de nuestro trabajo. Entonces, esta es una manera, este es un ejemplo de cómo podemos estructurar nuestra experiencia. En esta parte, ¿tú nos recomendarías algún número de logros para mencionar? O... Pues eso yo creo que es dependiendo de las necesidades de cada candidato. Sin duda, tu última experiencia laboral, nosotros en la experiencia laboral estamos acostumbrados y se recomienda utilizar un orden cronológico inverso. Esto quiere decir que lo primero que vamos a poner es nuestra experiencia laboral más reciente y al final vamos a poner la más antigua. La más reciente es sin duda la más relevante porque son los conocimientos que acabamos de adquirir o que estamos poniendo en práctica esas habilidades o esos conocimientos. Entonces, si tú tienes de 3 a 5 logros relevantes en tu actual empleo, es excelente. Aquí ponemos solamente un ejemplo, pero pueden ser hasta 5 logros. Lo importante es que sean relevantes, que no sean repetitivos y que realmente nos vayan a comunicar cuáles son nuestras fortalezas en el puesto que estamos desempeñando. Si yo llevo un periodo de tiempo trabajando en una misma empresa, ¿cómo puedo vaciarlo en mi experiencia profesional? Esta es una gran pregunta porque tenemos muchos usuarios que tienen 20 o 30 años de experiencia. ¿Qué tienen que hacer al respecto? Bueno, pues aquí lo que los reclutadores van a observar es el desarrollo dentro de tu empresa, si tú creciste dentro de tu empresa. Entonces, supongamos que llevas 20 años laborando en una misma empresa y entraste como auxiliar administrativa, posteriormente fuiste supervisora de ventas y más tarde tuviste una gerencia. Esto es lo que los reclutadores quieren ver, cómo creciste, cómo te desarrollaste dentro de una empresa. Entonces yo lo que recomiendo aquí es separar tus experiencias profesionales de manera independiente, una por cada puesto que desempeñaste. Vamos a poner el mismo nombre de la empresa, pero vamos a señalar de qué periodo a qué periodo estuvimos en determinado puesto. Uno de tus logros es tu promoción. Pues bueno, vamos a pasar al último punto, al último elemento de nuestro currículum, que está conformado por nuestras habilidades y nuestros conocimientos. Incluso estas, para muchos candidatos es una parte difícil, porque no tienen bien detectadas cuáles son sus habilidades. Creo que esto nos va a ayudar mucho si nos das los puntos específicos que deben de ir en esta sección como tal. Bueno, algunas personas prefieren poner en una sección aparte sus idiomas, y aquí es muy común que nosotros queramos asignarle un valor a nuestro grado de conocimiento. Hay personas que prefieren poner un porcentaje, hay personas que van a preferir poner un nivel, ya sea básico, intermedio o avanzado. En el caso de idiomas, sin duda, el inglés es el idioma más solicitado por las empresas. Y bueno, las competencias no están relacionadas con nuestros conocimientos técnicos. Una competencia laboral es una actitud o es una serie de habilidades o de comportamientos que nos permiten tener determinadas reacciones frente a situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana laboral. Por ejemplo, ejemplos de competencias laborales: habilidades de comunicación, liderazgo, persuasión. Son el tipo de competencias que los reclutadores están interesados en identificar en los candidatos. ¿Cuáles podrías decirnos que son los errores más comunes, que muchas veces los candidatos ni siquiera nos damos cuenta, pasan por desapercibidos? Así es, Carla. Pues hay errores que parece mentira, pero se cometen a todos niveles. Vamos a hablar de los errores más comunes en el currículum. Y bueno, tenemos el número 1, que es un currículum muy largo. Después tenemos un correo electrónico informal, y este es un error que por desgracia cometen muchos candidatos. Es muy común utilizar el correo electrónico que creamos en la secundaria, que quizá incluía nuestro apodo, que incluía el nombre de nuestra banda de rock favorita. Entonces eso no se ve profesional, ¿no? Tenemos el tercero, que es las faltas de ortografía, y pues ese también es un error que vemos muy comúnmente en los reclutadores. Después tenemos una fotografía inapropiada, y esta es otra recomendación muy importante que hacemos a los candidatos.
Hay una discusión sobre si es pertinente poner la fotografía en nuestro currículum y nosotros recomendamos que sí lo haga. Y finalmente tenemos un tema muy delicado que es la información falsa. Es un error tratar de inflar nuestro currículum con cifras o dar datos falsos para tratar de conseguir la entrevista porque nos estamos cerrando puertas y estamos perdiendo oportunidades.